Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta última sesión en un cuarto día ya de jornadas. Desde luego, felicitaciones a los que habéis aguantado hasta ahora ya, yo creo que más de 40 horas de debate y de análisis. Y desde luego, bueno, pues me parece que esta última mesa redonda que titulábamos La Constitución de 1978 y sus protagonistas, algunos de sus protagonistas, mirando al futuro. Pues me parece que es un colofón adecuado de unas jornadas en las que han participado especialistas muy reputados, especialistas de distintas áreas de conocimiento y también de distinta procedencia política e ideológica. Son unas jornadas en las que hemos dialogado, hemos intentado vislumbrar cuáles son las líneas de entendimiento tan necesarias en cualquier régimen democrático serio y hemos identificado lo que más bien desde el punto de vista con un predominio claro de académicos en estas jornadas, desde el punto de vista del pensamiento, de la reflexión de los académicos, serían las grandes conveniencias, no necesidades objetivas, las grandes conveniencias de reforma de la Constitución. Se han analizado también las circunstancias. Hay que resaltar que ha habido un cierto contraste entre ambos polos del análisis. Desde el punto de vista de las conveniencias, de las necesidades, ha habido una intensidad clara de propuestas y de sugerencias. Desde el punto de vista de las posibilidades, ha habido bastante coincidencia en sus dificultades. Sus dificultades y en una perspectiva comparada histórica, pues bueno, incluso desde el punto de vista de la opinión pública, no estaba tan claro que en este momento la demanda de reforma por parte de la opinión pública sea tan contundente como la voluntad de entendimiento que existía pues, en el año 76, 77, para la elaboración, digamos, el debate de la Constitución de 1978, que unánimemente todos los ponentes y en todas las ponencias se ha considerado como un hito muy importante en la historia de España y enormemente positivo en sus resultados y demás. Esta última sesión, insisto, es el punto final de un recorrido que nuestra intención es recogerlo en un libro con los ponentes, incluso también esta última mesa redonda, queremos transcribirla porque va a producirse de manera más abierta en torno a preguntas y respuestas ante cuestiones cruciales. La organización de esta última mesa redonda es, en primer lugar, la participación de estos extraordinarios ponentes, a los que queremos agradecer sinceramente que un sábado por la mañana se hayan animado a acompañarnos aquí a este debate. Van a ser moderados por Rafael Simancas. Rafael Simancas presentará a los ponentes. Yo sobre Rafael Simancas solamente decir que, aparte de su condición de profesor de ciencia política también, pues une la de una persona con una enorme experiencia política y parlamentaria. En este momento es el secretario del Grupo Parlamentario Socialista, es también el subdirector de la revista Temas y de la Fundación Sistema y, por lo tanto, también muy implicado en la Fundación desde que era muy joven, por cierto, desde que acaba de terminar el servicio militar. Intervendrá también en esta mesa redonda con una reflexión final. Nos acompaña hoy Félix Bolaños, que es un jurista muy reputado, como todos sabemos, y que en este momento es secretario general de la Presidencia de Gobierno y también es miembro del patronato de la Fundación Sistema y uno de los que nos reunimos al principio para diseñar y poner en marcha esta ponencia. Por lo tanto, yo solamente quería expresar agradecimiento a todos y también insisto a los que habéis seguido, a los que habéis resistido hasta el final siguiendo estas intensas jornadas de trabajo. Sin más preámbulos, Rafa Simancas tiene la palabra. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Afrontamos, por tanto, esta última mesa en el encuentro que hemos celebrado durante estos días respecto a la Constitución española, balance y perspectivas. Ha sido un encuentro, podemos decir, ya extraordinario en su desarrollo y en sus conclusiones, por lo que hemos de felicitar a los resistentes, que decía José Félix, y al propio director y organizador también del encuentro, José Félix Tezanos. Creo que merece la pena felicitarte, José Félix, también. Bien, el título de esta última mesa es realmente sugerente, mirando al futuro. Bueno, y después de todo el análisis que hemos llevado a cabo durante los últimos días, ¿y en el futuro qué? Mirando al futuro de la norma, la Constitución, mirando al futuro de la realidad social sobre la que ha de aplicarse la norma y mirando al futuro, y esto es muy interesante, de la correspondencia
de la relación entre la norma y esa realidad social. ¿Cómo hemos de afrontar esa relación en el futuro, esa correspondencia entre norma y realidad social en el futuro? Tenemos efectivamente un plantel extraordinariamente interesante para responder a las preguntas que nos suscite este título. Teresa Fernández de la Vega es presidenta del Consejo de Estado hoy, ha sido vicepresidenta del Gobierno de España, entre otras muchas cosas. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón es presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y ha sido ponente constitucional también, entre otras muchas cosas. María Emilia Casas es catedrática de Derecho del Trabajo, ha sido presidenta del Tribunal Constitucional, presidenta emérita es hoy también del Tribunal Constitucional. Carmen Iglesias, miembro de la Real Academia Española, directora de la Academia de la Historia, catedrática de Historia, un plantel sin duda interesante. Para iniciar esta conversación yo les propondría partir de dos de las conclusiones de este encuentro de los días precedentes que probablemente concitan también mucha anuencia en el conjunto de la sociedad española. Primera conclusión. La Constitución española de 1978 es sin duda el mayor logro colectivo de la España moderna y contemporánea, porque nos ha proporcionado democracia, garantía de derechos y libertades, equidad y progreso como nunca en nuestra historia. Y, en consecuencia, hemos de mostrar satisfacción, incluso orgullo, por este logro colectivo y también, y esto es relevante, hemos de manifestar compromiso, voluntad, ánimo para defenderla, para cuidarla, para preservarla y para mejorarla en la medida de lo posible. Y segunda conclusión, ¿cómo se cuida, cómo se preserva, cómo se mejora la Constitución? ¿Cómo garantizar su popularidad, su estabilidad, su vigencia, su eficacia? Incluso, aquí se ha dicho, podemos establecerlo como conclusión, impulsando su capacidad de adaptación a los valores y a las necesidades de la sociedad en cada momento. Capacidad de adaptación. Aquí hemos rechazado esa diferenciación entre constituciones rígidas y flexibles, entre supuestos estabilizadores y dinamizadores de la Constitución, porque toda Constitución tiene ánimo de permanencia. Para permanecer tiene que ser eficaz y para ser eficaz tiene que ser suficientemente flexible y adaptativa. Y ahí va la primera pregunta, por tanto. ¿Qué podemos hacer para adaptar la Constitución a los valores y necesidades de cada tiempo? ¿Bastaría con dejarla como está? Aquí se ha dicho que la dificultad para reformar la Constitución no sea óbice, no sea excusa para afrontar las reformas que necesita el país. A lo mejor, dejándola como está, también podemos cumplir muchas de las expectativas de la sociedad hoy. ¿Bastaría con modificar alguna de las interpretaciones sobre los preceptos constitucionales? ¿Bastaría con eso? ¿O bastaría con una revisión en torno a sus errores o vacíos más evidentes? ¿Podemos afrontar reformas pequeñas, reformas limitadas, pero que generarían grandes consensos? José Félix y yo hemos hablado muchas veces del famoso artículo 99, la elección del presidente del Gobierno. Quizás echemos de menos esa reforma dentro de unos meses. Ojalá no, y algunos saquemos mayoría absoluta, pero es posible que echemos de menos esa reforma limitada. ¿Nos limitamos a eso o afrontamos reformas de calado, de fondo? Aquí se ha hablado de la estructura territorial del Estado, aquí se ha hablado del título primero, de adaptar el catálogo de derechos y libertades a las nuevas demandas en ese ámbito en la sociedad española. Se ha hablado del Estatuto del Cargo Público. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde esa adaptación? ¿Hay consenso suficiente en la sociedad? ¿Qué expectativas tenemos al respecto? ¿Qué piensan nuestros ponentes? Esta sería la primera pregunta y, si os parece, pues respondemos en el mismo orden del programa. María Teresa, ¿empiezas tú? Muy bien. Pues muchísimas gracias, buenos días a todos. Gracias a la organización por invitarme a participar en este interesantísimo y de gran actualidad tema y coloquio. Y bueno, voy a ir directamente al grano porque creo que no hay mucho tiempo y de lo que se trata es de exponer posiciones. Bueno, partiendo de la exposición que ha hecho el introductor, que ha hecho Rafa Simancas,
de que ya en estos días se ha hecho aquí un balance positivo de la Constitución y yo creo que efectivamente después de 40 años podemos hacer un balance que ha de ser no positivo, yo creo que muy positivo, porque efectivamente hemos sido capaces de pasar de una dictadura a una democracia. No voy a repetir lo que seguramente se ha dicho, 40 años de dictadura, 40 años de democracia, los 40 años de mayor estabilidad y, por tanto, creo que no nos debemos cansar de repetir la valoración positiva que tenemos que hacer de lo que fuimos capaces de hacer, que es introducir en nuestro país un periodo francamente positivo de progreso, de paz y de estabilidad. Democracia estable, descentralización territorial, la más grande, y pertenencia a Europa. Yo lo señalaría en esos tres temas. ¿Por qué? Porque creo que esos tres temas llevan a decir que, bueno, que como toda valoración positiva y como todo balance, tiene que ir acompañado para ser creíble de una actualización crítica, de alguna manera, de lo que hoy, en estos momentos, la realidad demanda, porque es verdad que el mundo, no solo España, el mundo ha experimentado en estos últimos 2 décadas, ya no digo de las 40, de las últimas 2 décadas, ha experimentado bueno, pues una enorme transformación en todos los sentidos, desde lo que son, ya no voy a hablar de lo más conocido, que es la sociedad de la información y de la comunicación, la sociedad de las tecnologías, se ha cambiado profundamente los usos y funcionamiento de la estructura social, en fin, ha cambiado muchísimo el mundo. Las mujeres creo que es un elemento además fundamental y lo voy a colocar desde el primer momento en el debate. Hemos ido conquistando poco a poco nuevos espacios de presencia y actuación y sobre todo yo creo que hemos conseguido que el discurso de la igualdad y la noción de lo que son los mismos derechos y oportunidades para todos se haya generalizado y además aceptado como justa y deseable, aunque no se haya traducido en una igualdad real. Y bueno, por ir a lo que tenemos que hacer ahora, yo creo que, siguiendo el símil de Karl Loevestein, yo creo que el balance positivo no nos tiene que impedir el que tengamos que ahora ver si el traje constitucional que se hizo hace 40 años se ajusta a las hechuras de la sociedad actual. Y yo creo que en estos momentos hay que arreglar ese traje constitucional, no sirve. No digo que haya que hacer un traje nuevo, pero yo sí que creo que tiene que haber algunos ajustes que son muy importantes para mejorar nuestra democracia, para superar las situaciones que en estos momentos tenemos de desafección, digamos, política, de los problemas más graves de aparición de los populismos y de las reacciones xenófobas y autoritarias que están volviendo a surgir en la sociedad. Y yo creo que además, si se llega a esa situación, hay que partir de la base que los descontentos que ha producido el sistema en la actualidad han llevado, de alguna manera, con otras cuestiones y con otras realidades, a que se produzcan esos movimientos, ¿no? Efectivamente, si lo que queremos es una afección de la ciudadanía a nuestras normas que nos rigen democráticamente, tenemos que atender a las necesidades, a los deseos y a los pensamientos de esa ciudadanía que hoy no se siente identificada. Y además yo creo que la necesidad de la reforma constitucional parte de un dato incontestable. Si partimos del hecho de que todos los ciudadanos de este país menores de 58 años no votaron la Constitución, creo que es un dato suficientemente elocuente para poner de manifiesto que la reforma es necesaria y que, por tanto, hay que atender, escuchar y acercarse a todo ese movimiento amplísimo de ciudadanía que necesita, que quiere tener afección a su norma constitucional. Yo creo que los jóvenes sí que quieren identificarse y están planteando sus reivindicaciones de forma muy sencilla. Una cuestión es la cuestión social. Yo creo que ese es otro elemento que hay que poner en estos momentos en el balance de la reforma. La Constitución española se basó en uno de sus éxitos en la democracia y en un Estado social y democrático de derecho. El Estado social es una de las características de nuestro modelo. Es además una seña de identidad no solo nuestra, sino europea, que pone de manifiesto pues, el resurgir
de ese Estado social que satisfaga las necesidades de los ciudadanos, de participar de ese estado de bienestar al que se unió nuestra Constitución, instaurando una democracia social y democrática en España equiparable a los modelos que surgieron de democracias estables en Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y si queremos eso, y sabemos y partimos de los datos que en estos momentos existen en la sociedad, no hay más que mirar los últimos datos de Eurostat para poner de manifiesto que el 20% de la ciudadanía en nuestro país que recibe menos renta recibe 6,6% menos que el diferencial de menos favorecido de la Unión Europea. Y estamos en el cuarto lugar, en el último cuarto lugar de renta diferencial más alta de Europa, por detrás de Bulgaria, de Rumanía y de Lituania. Bueno, pues no estamos muy bien, la verdad es que no estamos muy bien. Y yo creo que es verdad que nuestra Constitución introduce los principios rectores de la economía y sociales, que no por ser principios no dejan de tener un contenido que marcaba las políticas que tienen que asumir los Estados. La crisis económica del 2008 ha arrasado todo eso y, por tanto, tenemos que plantearnos en estos momentos, si queremos seguir hablando de un Estado social y democrático de derecho, que los temas sociales no pueden continuar así. No puede haber esa diferencia social, esa brutalidad de diferencia social que en estos momentos estamos padeciendo en nuestro país y que nos está llevando, entre otras cosas, aunque más tardío que en otros sitios, a que empiecen a aparecer ese descontento generalizado que, unido a otras cuestiones, están produciendo que empecemos a tener también aquí problemas serios con la instalación, desde un punto de vista institucional, de movimientos populistas que están en contra de este sistema y de cualquier sistema. Y, por tanto, yo creo que la reforma es absolutamente necesaria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que hacer… Hombre, a mí me gustaría que pudiéramos ser capaces de volver a… No sé si esto… Aquí tenemos un padre de la Constitución, si él que vivió ese momento y cómo se fraguó ese consenso, si él cree que en estos momentos la sociedad española está en condiciones de poder reconfigurar un nuevo consenso, que no tiene por qué ser el mismo, pero que sea un consenso adecuado a la situación política y social que tenemos hoy. Yo creo que habría que intentarlo, porque yo creo que hay que ser ambicioso. Y, efectivamente, el problema es que cuando las reformas no se hacen, pues lo que puede estallar es que lo que funciona deje también de funcionar. Por lo tanto, yo creo que la reforma es absolutamente necesaria. ¿En qué es necesaria? Pues en los elementos que hemos dicho. En la parte de derechos fundamentales, digamos, por hablar de derechos fundamentales en el tema de la democracia, pues están surgiendo muchísimas situaciones que, además, muchas de ellas están muy próximas a las reivindicaciones de los jóvenes, que tienen que ver pues, con la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, que han modificado usos y funcionamiento social, con los temas que tiene la defensa del medio ambiente y la biodiversidad ante la amenaza del cambio climático, la protección de la intimidad y de los datos personales en el ámbito de las redes sociales y también de la sociedad de la información y la comunicación, el rechazo, que a mí me parece importantísimo, a la utilización de cosas gravísimas del cuerpo humano, en especial el de las mujeres, en un entorno de libre mercado y con el objetivo de generar beneficios económicos. Todos esos son temas que están ahí en la sociedad, que la gente quiere ver cómo se protege frente a ellos. O el reforzamiento de la verdad y de la veracidad en el debate público frente a la mala práctica de la manipulación de los hechos de las personas y la generalización de los fake news. Y yo creo que estos son ámbitos en donde el constituyente puede y debe actuar en defensa de la ciudadanía y su convivencia. Eso por una parte. En lo que se refiere a lo institucional, pues tenemos un título octavo que no funciona. Y, por tanto, ese tema ya ha sido abordado, ha sido puesto encima de la mesa, ha sido estudiado. Hay un informe magnífico del Consejo de Estado, que en su día se encargó y está ahí. Yo creo que no hay, desde un punto de vista doctrinal, no hay ni una sola persona en este país, digo doctrinal, no político, que no esté de acuerdo en la necesidad de la reforma constitucional, especialmente del título octavo. No podemos continuar así, tenemos una situación grave y, por tanto, ese tema hay que abordarlo. Hay que abordarlo, bueno, pues partiendo de lo que hicimos bien y de lo que luego no hemos hecho bien, porque es que ha habido cosas que no se han hecho bien. Entonces, partimos
un Estado de las autonomías que al final ha ido a un... Es decir, el constituyente previó dos vías de acceso, luego al final fue una, y al final lo que hemos hecho es una historia, yo creo, en donde hemos cometido todos muchos errores y estamos donde estamos. Y yo creo que de una vez por todas tenemos que admitir que tenemos un Estado plural y diverso y que la igualdad comporta la diferencia. Es decir, y yo creo que eso lo sabemos muy bien las mujeres. No hay igualdad, a la igualdad se llega desde la diferencia, somos distintos pero iguales. ¿Vale? Y entonces las necesidades de todos los territorios no son iguales. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una reflexión seria desde la diferencia y la diversidad, partiendo de la igualdad. Igualdad, pero desde la diferencia y la diversidad. No somos todos homogéneos, no somos iguales y por tanto no tenemos las mismas necesidades. Y eso hay que abordarlo con valentía y con fuerza y luego yo creo que también tenemos un tema muy serio que no solo nos atañe a nosotros, que ha sido muy importante para este país, que es el tema europeo. Y vamos a tener unas elecciones europeas dentro de poco. Es decir, la pertenencia a la Unión Europea ha sido uno de los temas más importantes para nuestra democracia. Pero en estos momentos, desde la crisis del 2008, el tema europeo está poniendo de manifiesto también muchísimas disfunciones y requiere también determinadas reformas en nuestra propia Constitución de nuestra pertenencia y encaje en Europa. Bueno, yo creo que me quedo aquí porque tampoco quiero utilizar mucho más la palabra. Sobre esa base, como conclusión, reforma sí, ambiciosa. Tenemos que ser ambiciosos. Para ir a reformas pequeñas y concretas siempre estamos a tiempo, pero por lo menos tendríamos que hacer una valoración también política del momento, que no va a ser ahora antes de las elecciones, sino que será después, de decidir si hay el consenso suficiente para abordar una reforma que sea ambiciosa y que satisfaga de verdad la necesidad de la ciudadanía y la afección de la juventud, porque yo creo que la juventud sí que quiere estar identificada con sus instituciones y les tenemos que abrir la vía. Y ahí están, y yo creo que tenemos una juventud estupenda, formada y con capacidad para poder expresar lo que hoy está expresando, que es un descontento porque está fuera del sistema, nivel de desempleo, en fin, una situación, los temas sociales están muy mal, el tema de las mujeres ni cuento, y yo creo que ahí tenemos un paquete de reformas muy importantes que la Constitución nos permitiría hacer un pacto de renovación de nuestro consenso social y nuestra democracia. Muy bien, gracias, María Teresa. Don Miguel, tiene usted la palabra. Gracias mil. Yo que semanalmente estoy de acuerdo con la presidenta del Consejo de Estado, pues voy a aprovechar hoy la ocasión para no estar del todo conforme, ¿no? De acuerdo, es verdad. Vamos a ver, yo creo que efectivamente hay que modificar un poco el traje para que siga sirviendo de vestidura conveniente a un cuerpo que ha crecido, se ha deformado en ciertos aspectos, se ha reducido en otros, es decir, el cuerpo social de España hoy no es el mismo que el del año 78, evidentemente. Ahora bien, ¿cómo se hace esa adaptación o reforma del traje para adaptarlo mejor al cuerpo? Yo creo que hay que huir, para empezar, de lo que yo he denominado en más de una ocasión la magia constitucional. Creer que un artículo de la Constitución crea la realidad o la modifica. Hombre, no cabe duda que el derecho sí sirve para modificar la realidad social, pero no basta con una palabra de la norma para que la realidad se modifique. Es decir, que el paro es un problema de la sociedad española es indudable, pero que el paro no se modifica diciendo que se crearán más puestos de trabajo también es evidente. No caigamos en el defecto de aquella república bananera que tenía la mitad de su territorio estéril y la mitad fecundo. Y llegó un nuevo gobierno y dijo, hombre, esto se remedia. De ahora a mañana se hace un decreto diciendo todo el territorio nacional será fecundo. Porque claro, lanzaron el decreto y lo secano siguió siendo secano y lo fértil siguió siendo más fértil. Hay que huir de la magia.
Y hay que huir también de la creencia en el caso concreto. Es decir, permítanme que ponga otro ejemplo un poco chusco, pero esto es un ejemplo real. Hace tiempo hubo un robo de bicicletas, ¿no? Y entonces los que habían sido perjudicados por el robo de bicicletas dijeron, es tremendo, porque el Código Penal ni ninguna norma contempla el robo de bicicletas. Se habla de hurto, se habla de robo, se habla de apoderamiento de lo ajeno, pero ¿dónde está el artículo que diga que se prohíbe robar mi bicicleta? Entonces, claro, aquí hay que huir de creer que se puede resolver el caso concreto concretamente. Habrá que buscar soluciones lo suficientemente amplias para que los casos concretos quepan en ella. Y en cuanto a la reforma, después de dicho esto, creo que hay que hacer una parte respecto del título octavo. Yo sí creo que el título octavo debe ser seriamente reformado por las razones que ha dicho María Teresa Fernández de la Vega. La Constitución no estableció un sistema autonómico, por fas o por nefas lo hizo. Estableció un proceso para llegar a un sistema autonómico. Amigo mío, lo que ocurre es que los pactos autonómicos del 81 y del 92 pues hicieron una profunda mutación constitucional. Se saltaron todos los tiempos, inventaron nuevas fórmulas, igualaron lo que no se había previsto igualar, generalizaron competencias que se habían previsto particulares. Bueno, y nos encontramos con el sistema que ahora tenemos. Aquello fue un disparate de tal calibre, inducido por que los gobernantes de unos y otros sectores del espectro político pensaron que, hombre, con lo difícil que era gobernar con 3 comunidades autónomas, vamos a multiplicarlas hasta 17, pensando que, claro, lo más fácil es manejar 17 cuando no se puede manejar bien 3. Pero, en fin, esto es un error aritmético que es explicable. Bueno, entonces se generalizaron las autonomías. Claro, cuando los fautores de aquel acierto se encontraron con que era más complicado manejar 17 que 13, hicieron la LOAPA. Y la LOAPA, claro, felizmente el Tribunal Constitucional consideró que era un disparate y que se cargaba los principios de autonomía consagrados en la Constitución. Entonces, claro, hoy nos encontramos con un verdadero tinglado. Utilizando lo que Hegel decía de la Constitución alemana de su época, el título octavo es monstruoso. Porque vamos a ver cómo se embrida al monstruo, cómo se interviene quirúrgicamente al monstruo sin matar al monstruo. Porque, claro, el título octavo y las autonomías territoriales y locales son uno de los principios básicos de nuestra Constitución. Tampoco podemos, de la noche a la mañana, acabar con ello, no solo porque la sociedad española no lo quiere tampoco, porque hay sentimientos autonómicos por doquier, que se han además incrementado en los años de disfrute de la autonomía, que con todas las pegas que se quieran decir que tienen y que sin duda tienen, han convertido en provincial, en el sentido noble del término provincial, lo que antes era meramente provinciano. Y eso ha sido un avance gigantesco a través de todo el territorio español. Es decir, hay que tener mucho cuidado cómo se hace eso, porque afecta al consenso básico y afecta a la estructura básica también de la Constitución. No se puede acabar con el título octavo sin dañar seriamente lo previsto en el artículo 2 de la Constitución. Y hay que darse cuenta que los sistemas diversos que establece la Constitución son simbióticos entre sí. No se puede acabar con una cosa sin afectar seriamente a la otra. Yo lo dije desde el proceso constituyente, dije, señores, aquí todo va junto, la monarquía parlamentaria y el Estado social. No se puede tocar una cosa sin tocar la otra. De manera que el título octavo hay que reformarlo, pero ¿cómo se reforma? Pues bueno, todos tenemos ideas de lo que debiera ser el título octavo, pero ahora hay 2 grandes dificultades para abordar la reforma. Por una parte, estamos en un momento de crisis autonómica por el problema catalán, que se ha desmadrado. Y además yo creo que se ha desmadrado porque todos hemos cometido errores, pero se ha desmadrado el nacionalismo catalán ultra. Es evidente que el acierto de los diversos gobiernos que se han sucedido desde el 78 aquí para tratar el tema catalán, creo que ninguno ha sido conveniente. Creo que todos se han equivocado. Nadie ha reconocido la identidad indiscutible de Cataluña. Ahora,
la reacción del nacionalismo catalán ha sido desproporcionada. No existe relación entre los errores de uno y los delitos de los otros. La delincuencia en que ha incurrido el nacionalismo catalán ha llevado a la inevitable judicialización del sistema, del problema. Y una vez judicializado un problema, entra en unas vías que claro, tampoco admiten una solución política radical porque están en unas manos de los jueces que cumplen con su función. De manera que yo creo que mientras ese tema esté pendiente, es muy difícil abordar la reforma del título octavo. Y una vez que ese problema haya desaparecido, habrá que fraguar un consenso político entre las grandes fuerzas estatales y también las nacionalistas para abordar esa cuestión. Y hoy el ambiente es favorable a cualquier cosa menos a ese consenso. Y eso creo que todos estamos conscientes de ellos, no solo porque estemos en un periodo preelectoral, sino porque lo que venga después de las elecciones, sea lo que sea, no va a favorecer de inmediato ese consenso. De manera que yo, sinceramente, creo que el título octavo, que sí merece una reforma y una reforma seria, que para adaptarse de verdad al cuerpo político nacional tiene que darse cuenta que, como decía la presidenta del Consejo de Estado, no es un cuerpo homogéneo, no se parece a los Estados Unidos, que es una sociedad federal, pero porque es federal es homogénea. Es decir, Vermont es más pequeño que California, pero Vermont y California responden al mismo tipo de identidad. Mientras que en España estamos en un sistema mucho más parecido, por ejemplo, al del Reino Unido, en que no es una sociedad federal, sino diferencial, porque aunque existe, y ojalá exista por mucho tiempo y más, un sentimiento nacional británico, nadie discute que Escocia es distinta de Inglaterra y que Gales tampoco es igual a Escocia. Y aquí yo creo que se cometió el error de igualar todo. Y al igualar todo, todo el mundo quedó insatisfecho. A uno porque les sobran competencias, y prueba de ello es que algunos han renunciado ya a ciertas competencias y a otros les falta. Y sobre todo, más allá de las competencias, el problema de la identidad es un problema sentimental. Y es una gran tontería decir que los sentimientos no tienen relevancia política. Claro que lo tienen. Fundamentalmente, la política se hace a través de factores no siempre racionales y en muchos casos sentimentales. Y habrá que también dar un cauce para que esos sentimientos se expresen. Y se expresen sin dañar los sentimientos de lo que pudiéramos denominar la España global. Y articular eso yo creo que requiere mucha maduración, mucho acuerdo antes de llegar a la solución final. Yo por eso, y para ir terminando, creo que hay que adaptar la Constitución, que no toda adaptación, ni siquiera las principales, exige una reforma general. Yo no soy muy amigo de las reformas parciales, porque creo que las reformas meramente terminológicas no solucionan la realidad de fondo. Pero es que además, si se multiplican mucho, devalúan el prestigio de la revisión constitucional. Si cada 3 meses hacemos una revisión, pues la revisión constitucional termina siendo inocua. Y en cambio sí creo mucho en la revisión a través de la práctica constitucional y de la interpretación constitucional. Y prueba de ello es que aquí ha habido grandísimas, importantísimas reformas. Por ejemplo, el reconocimiento del aborto. Y hoy hablo con alguna autoridad porque fui el autor del dictamen del Consejo de Estado que favoreció, no digo que fuera el único factor, pero favoreció decisivamente la normalización del tema del aborto en España. Y esto se hizo sin tener que reformar el artículo 15. Y se reconoció el matrimonio homosexual sin tener que reformar la Constitución. Y se reconoció el libre acceso a la función pública sin tener que decir nada sobre el artículo 23, sino interpretarlo debidamente por parte del Tribunal Constitucional, y esto llegó después al Estatuto Básico de la Función Pública, etc. Yo creo que los jueces están para eso, y los buenos servidores públicos están para eso, para interpretar
las normas de la Constitución, que siempre son susceptibles de interpretación, sin necesidad de modificar su letra, sino atendiendo a lo que el Código Civil dice en su artículo 3, que por cierto también redacté yo, atendiendo a la realidad social del tiempo en que las normas han de ser aplicadas. Y yo no creo que pudiera decir muchas más cosas, ni magia, ni concreción en la bicicleta, ni meras reformas terminológicas, sino una interpretación flexible, que por otra parte es la que están haciendo los jueces desde hace tiempo y el propio Tribunal Constitucional. Y lo que habría que hacer es fomentar esa actitud de jueces, magistrados y administradores públicos. Yo creo que una interpretación leal de la Constitución, leal, lleva a su interpretación flexible. Nada más, presidente. Gracias. Doña Midia. Pues muy buenos días también y muchas gracias por la invitación para participar en esta interesante mesa redonda, también acompañada. Yo me sumo a mucho de lo que se ha dicho hasta el momento. Quisiera, no obstante, exponer mi posición personal acerca del tema que nos convoca, comenzando por señalar que la Constitución del 78, pues lo han dicho todos y en la introducción, ha sido y es un magnífico texto. Un texto sabio, posiblemente el más sabio que nos hemos dado los españoles, del que hemos no conmemorado, sino que a mí me gusta decir celebrado 40 años de vida, lo cual no significa reconocer disfunciones en el funcionamiento de esa norma excelente para ordenar la convivencia. La Constitución es una norma de futuro siempre. Empiezo por donde terminaba Miguel. Es una norma de futuro, es una norma que no solo soluciona los problemas del Estado y de la sociedad en el momento en que la Constitución se aprueba, en el momento en que habla el poder constituyente, sino que una buena Constitución tiene que tener la capacidad de resolver los problemas del Estado y de la sociedad a lo largo de un tiempo de vigencia largo, ¿no? Porque toda Constitución estable, en mi opinión, puedo estar equivocada, y la nuestra lo es, pero Constitución estable no es una Constitución irreformable, que creo que es donde podemos caminar si las cosas no cambian por falta de consenso político, sino una Constitución estable es la que tiene la capacidad de aunar continuidad y revisión. Y García Pelayo decía que esta es la ley que rige la buena vida de las constituciones, continuidad más revisión de la Constitución. Y algo decía también Miguel en este sentido de no perder el prestigio de la reforma constitucional, pero claro, la reforma constitucional no es de toda la Constitución, sino, como decía María Teresa Fran de la Vega, de los aspectos que precisan ser reformados de la Constitución. Y yo tampoco sería favorable a un goteo de reformas constitucionales porque creo que no manifiesta ante la sociedad pues la importancia de que hable el poder constituyente, que tiene que hablar como tiene que hablar un poder constituyente, ¿no? Para fijar las reglas, la diferencia entre los poderes constituyentes y constituidos, para señalar la legitimidad de los poderes públicos, para limitar los poderes públicos, porque el constitucionalismo es una técnica de limitación del poder, esencialmente, y para reconocer derechos fundamentales a los ciudadanos, que es la otra cara de la limitación del poder. Como norma de futuro, la Constitución del 78 yo creo que ha cumplido las funciones que tenía que cumplir como norma constitucional, que podemos analizar el resultado hasta nuestros días. Toda Constitución tiene una finalidad de integración nacional, o de integración estatal. Luego podemos jugar con el concepto nación o no jugar, porque no son conceptos para jugar. Digo, reflexionar sobre el concepto de nación y de Estado, ¿no? Pero esa función de integración nacional, la Constitución española la cumplió hasta la crisis del título octavo, que posiblemente fue uno de los, perdón al padre de la Constitución, uno de los defectos de origen, ¿no? El título octavo, ¿no?
y pues lo que se llamó por algún constitucionalista insigne la curiosidad del jurista persa, ¿no? Que se asomaba al título octavo y no sabía qué constitución era, por dónde caminar, qué competencias tenía el Estado, qué competencias tenían las comunidades autónomas, las del 151, las del 143, cómo el sistema fraguaba, ¿no? Y daba una cierta estabilidad. Pues yo creo que, desgraciadamente, si un jurista persa llegó a nuestro país en 1978-79 y analizó el título octavo y no entendía nada, pues posiblemente en 2019 sigue sin entender, salvo que hay detrás pues una jurisprudencia constitucional muy notable, una serie de conflictos competenciales que han protagonizado el Estado y las comunidades autónomas también muy importante, y dos experiencias fundamentales, una la del Plan Ibarretxe y otra la del tema de Cataluña, que han tenido distintas soluciones en esa función que la Constitución cumple de integración nacional. Y que podemos llegar a la conclusión, creo que no es una conclusión exagerada, de que en este momento está en cuestión la capacidad de integración nacional de la Constitución por la crisis del título octavo. En segundo lugar, una Constitución cumple o tiene que cumplir una función de legitimidad de los poderes constituidos y del ejercicio de sus poderes y funciones. Y yo creo que con algún problema de diseño original, por ejemplo, permítanme, el Senado es una criatura que nunca funcionó, no quedó bien diseñada. Yo podría también señalar el Consejo General del Poder Judicial, me parece que no es un éxito constitucional, la regulación de las instituciones, pero en general esa legitimidad de los poderes constituidos y el ejercicio de sus poderes y funciones, la Constitución la ha cumplido bien. Hemos estado en alternancia política, eso es lo que tiene que garantizar una Constitución que integra como valor superior del ordenamiento el pluralismo político. Esto me interesa volver a insistir sobre el pluralismo político. Por tanto, creo que esta segunda función la ha cumplido bien. Estabilidad del sistema político, por supuesto, dentro, toda la Constitución, como he dicho, de un futuro. La Constitución, que es muy sabia y que es producto del consenso, que en este momento a mí me parece titánico, no sé cómo lo pudisteis alcanzar, porque estamos en una situación de dificultad notoria de alcanzarlo. No obstante, es obra de la transición política, pero obviamente no congela un régimen político. La Constitución no congela un régimen político, sino que abre cauce al desarrollo del régimen político, ¿no? Y creo que esta función la ha cumplido bien la Constitución, porque yo no solo señalo la alternancia constitucional, sino la no utilización del capítulo quinto, salvo en una ocasión, quiero recordar, ¿no? No hemos asistido a una suspensión de derechos y libertades. Esto es ejemplo de estabilidad democrática dentro de la alternancia política, ¿no? Salvo el tema de los controladores aéreos, pues creo que es el único ejemplo en 40 años que no hemos tenido que recurrir a sistemas excepcionales dentro de la Constitución. Por tanto, es estabilidad y normalidad democrática. Y esa función de estabilidad del sistema político tiene que permitirla a la Constitución dentro del desarrollo dinámico, divergente y competitivo, y de los cambios obligados por el valor no solo del pluralismo político, sino por los cambios socioeconómicos a los que se refería la presidenta del Consejo de Estado. Y por último, tiene un valor o una función esencial de legitimación del orden jurídico, y esto no es menor, ¿no? Esta función no es menor, del orden jurídico, de sus valores y de sus principios, y a la cabeza del orden jurídico del reconocimiento de derechos fundamentales, que es la parte ideológica de toda Constitución, sin la cual no hay Constitución. Los derechos fundamentales son absolutamente definitorios de una Constitución. Y esa constitucionalización se hizo muy correctamente, sin perjuicio de que la Constitución como norma viva pues no se sustrae al tiempo, ¿no? No se sustrae a los cambios y no se sustrae a todo lo que señalaba María Teresa Fernández de la Vega. En cuanto a la adaptación a lo largo de estos 40 años, yo creo que hay dos elementos de adaptación fundamentales y me parece que de distinta importancia o de distinto orden o a los que se debe asignar el cumplimiento de una función distinta. Yo creo que la capacidad de adaptación mayor de la Constitución está en la política. La Constitución es un espacio de acción política, es un espacio del político, es un espacio del legislador democrático, de la mayoría, de la voluntad nacional, de la voluntad popular. No puede entenderse hoy que la Constitución
es una norma que solo tiene que ser desarrollada por el poder político, sino que es una norma que describe un espacio donde actúa el poder político y que solo limita la acción del poder político contraria a la Constitución, pero que no ata necesariamente al poder político. Usted solo puede desarrollar lo que está en la Constitución, linealmente lo que está en la Constitución. Usted tiene un espacio muy amplio de actuación en el que se mueve desarrollando la Constitución y que no puede traspasar lo que estableció el constituyente. Tiene un espacio amplísimo de desarrollo. Y yo creo que esta ha sido la adaptación más importante. O sea, lo que ejemplos a los que han sido citados, ¿no? El reconocimiento del matrimonio homosexual es un reconocimiento del legislador político, el reconocimiento de derechos de las mujeres, el avance en esa situación, el reconocimiento de derechos de los trabajadores, de los desempleados. Son cambios en la sociedad. La violencia de género que apareció pues como una novedad, bueno, soportó 134 cuestiones de inconstitucionalidad, que se dice pronto, ¿no? La democracia paritaria soportó una cuestión de inconstitucionalidad y un recurso de inconstitucionalidad. Esto no se puede olvidar. Es decir, que fueron fenómenos de innovación, de adaptación fundamental de la Constitución a nuestro tiempo. Fundamental. Y la Constitución es la acción política, la política constitucional. Y si hablamos de reforma constitucional, hablamos de política constitucional, que esto es fundamental, que el país hable de política constitucional, fundamental, sin perder el prestigio, por supuesto, porque la política es un arte muy noble. En segundo lugar, están los tribunales. Después del legislador están los tribunales. El legislador es el sujeto político, en mi opinión, más legitimado para identificar y representar las convicciones ético-políticas de la sociedad en un momento determinado, la mayoría de esas convicciones, y llevarlas a la ley, desarrollando el programa que está en la Constitución, por supuesto, que parte de un Estado social y democrático de derecho, que es una Constitución de salida de dictadura, eso no lo podemos olvidar. En consecuencia, tiene un reconocimiento importante de los derechos fundamentales, las libertades públicas de los ciudadanos. Ciertamente hay principios rectores de la política social y económica que podrían haber estado en otra parte de la Constitución. De hecho, tenemos hoy algún choque con sentencias del Tribunal de Justicia que reconocen determinados derechos fundamentales como derechos fundamentales, interpretando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entre nosotros son principios rectores de la política social y económica. No acabamos de acomodarnos al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce, por ejemplo, algo tan importante en este momento frente a la transformación tecnológica, el derecho a la vida privada. Nosotros reconocemos un derecho a la intimidad familiar, a la vida privada y familiar. Nosotros reconocemos un derecho a la intimidad familiar. El Tribunal Constitucional ha dicho en numerosas ocasiones que no es lo mismo un derecho u otro. La familia, que es tan importante, pues la tenemos en el capítulo de los principios rectores de la política social y económica. Se ha transformado esencialmente. El concepto de familia actual es un concepto plural, no es el concepto que manejó o que tuvo en la mente el constituyente cuando habló en el 78, pero no cabe duda que podría tener una protección mayor, la parte de los derechos fundamentales, sobre todo también para fundamentar constitucionalmente los derechos de conciliación y caminar en la línea de la necesaria igualdad de las mujeres. Y, en segundo lugar, está el Tribunal Constitucional, o sea, los tribunales y a la cabeza el Tribunal Constitucional. Nosotros, como sabemos, solo tenemos un sistema de monopolio de rechazo de la ley inconstitucional, pero la capacidad de interpretación de la Constitución lo tienen todos los tribunales. Ocurre que el Tribunal Constitucional tiene la condición de intérprete supremo de la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional, en una teorización correcta de lo que es un sistema de justicia constitucional que nace en un momento histórico determinado para afirmar la normatividad en unas constituciones que no ligaban al legislador. En este momento este es un resultado adquirido por todos. Todos sabemos que el legislador está sujeto a la Constitución. Por tanto, el Tribunal Constitucional o los tribunales constitucionales, como invención histórica, han cumplido su función. No obstante lo cual, debemos seguir contando con ellos, porque esa labor de contención del legislador, de sumisión del legislador a la Constitución y de reconocimiento de derechos fundamentales a través del amparo en nuestro modelo, la sigue
la tiene que seguir ejerciendo un órgano que además esté legitimado democráticamente, y recuerdo que sus magistrados se eligen por las cámaras, por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. No es la misma legitimación que la del juez ordinario, por tanto, son unas instituciones importantes, pero el Tribunal Constitucional tiene una tarea colaboradora, tiene una tarea de complementación. Es una institución básica de complementación de la Constitución, pero no tiene una tarea de sustitución. Por supuesto, no la tiene del Poder Constituyente. Nuestra Constitución regula el Tribunal Constitucional y creo que lo hace muy correctamente en el título penúltimo de la Constitución, en el título 9, y a continuación regula el poder de reforma en el título 10. En la Constitución del 31 estaban los dos, reforma y Tribunal Constitucional, regulados en el mismo título. Creo que la Constitución del 78 separa bien. El Tribunal Constitucional tiene un poder de interpretación muy notable, pero no tiene un poder de reforma. El poder de reforma es el poder constituyente, es el único poder constituyente constituido, ¿no? Aunque el Constitucional haya actuado como poder constituyente constituido, sobre todo en el título 8, debido a la amplitud que el constituyente dejó en el título 8 y que, en consecuencia, ese título 8 ha tenido que ir construyéndose a golpe de sentencia, de manera que el tribunal ha tenido que ejercer unas funciones que le han sobrecargado mucho y que han podido también excitar indebidamente determinados entendimientos de alguna de sus decisiones por ese nacionalismo catalán que se ha desmadrado, al que se refería Miguel. El Tribunal Constitucional, como todos los tribunales constitucionales, hace una interpretación evolutiva. Está obligado a hacer una interpretación evolutiva. Hacer una interpretación lineal, originalista, significaría apropiarse de la Constitución, el Tribunal Constitucional, no tener en cuenta el poder político, que tiene esa capacidad de transformación dentro del marco de la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional sabe, todos los tribunales constitucionales saben, que la Constitución es también su límite. En consecuencia, en muchas ocasiones, créanme que lo digo con experiencia en estas palabras, lo que el Constitucional en un determinado momento puede desear es una reforma de la Constitución. Los tribunales constitucionales saben que cuando se enfrentan a determinados problemas, su solución, que tiene que estar dentro de la Constitución, si se quiere otra, eso solo puede conseguirse hablando el Poder Constituyente. Porque el tribunal no puede hacer cosa distinta a interpretar la Constitución. Y esa interpretación flexible tiene sus límites. Tiene sus límites en la Constitución. Tiene sus límites, por ejemplo, en el artículo 2. Y tiene sus límites en que no se puede modificar una Constitución a través de un estatuto de autonomía. Tengo que decirlo con toda claridad. No se puede modificar una Constitución a través de un estatuto de autonomía. En consecuencia, esa interpretación flexible no puede llegar más allá de donde llega la Constitución. Y teniendo en cuenta los dos elementos de adaptación dinámica de la Constitución fundamentales, el legislador y la interpretación constitucional, pues es donde empieza la reflexión acerca de ¿se ha agotado? Esa capacidad transformadora del legislador se ha agotado. No se ha agotado porque la transformación legislativa es continua, ¿no? Es necesario que esté dentro de la Constitución. La del Tribunal Constitucional tampoco se ha agotado porque siempre aparecen temas nuevos. El cambio tecnológico pues, ha producido que en este momento los conflictos sobre derechos llamados de privacidad sean los más numerosos. En contraste con la primera jurisprudencia constitucional, que resolvió fundamentalmente conflictos ideológicos, conflictos de libertad sindical, conflictos del derecho de huelga, porque era la parte que no existía en la dictadura. En consecuencia, el Constitucional se enfrentó fundamentalmente con un tipo de quejas que eran las quejas de su tiempo, que han cambiado decisivamente respecto de las quejas actuales, ¿no? Por tanto, creo que las dos vías no están agotadas. Pero es cierto que la Constitución tiene 40 años de vida y que es una anomalía en Europa que una Constitución con 40 años de vida haya sufrido dos reformas constitucionales, porque también hay que recordar que la Constitución ha sido reformada, siempre por motivo de Europa, ¿no? Siempre como consecuencia de nuestra pertenencia, de nuestro ingreso en la hoy Unión Europea. Sabemos que
Esas dos reformas afectaron a dos preceptos concretos, una en 1992 y otra en 2011, y que en consecuencia nuestra pertenencia a la Unión Europea sigue sin estar totalmente resuelta en el texto constitucional, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier lector empieza la lectura de nuestra Constitución y no sabe qué es la española y entiende que es un texto europeo, ¿no? Por su lenguaje, identifica la Constitución con Europa, con un texto europeo. Pero es que tiene que avanzar mucho para llegar a un galimatías, además, en que se habla del déficit público. La primera referencia que hay a Europa no es una Europa de los derechos, ¿no? Sino que es una Europa de la limitación de los déficits públicos, ¿no? De manera que la presencia del derecho de la Unión y de la unión entre nosotros es algo también que somos una anomalía, ¿eh? En el constitucionalismo escrito europeo también en esto somos una anomalía, ¿no? Y esto pues también yo creo que en los últimos tiempos, a partir de la crisis y la resolución de la crisis y el agostamiento de la normativa europea que ha caminado a través de otras reformas, por ejemplo, una reforma propuesta por España, el semestre europeo, ¿no? Pero no ha caminado a través de las técnicas de formación del derecho de la Unión, determinan que, lo que señalaba la presidenta, que hay un contraste cada vez mayor entre los valores a que responden los tratados y los valores de la Constitución, ¿no? Yo creo que este contraste empieza a ser grande, ¿no? De manera que nosotros tenemos una Constitución que es una Constitución de valores y de libertades, ¿no? De valores y de libertades, y cuando por la operación inteligente del Constituyente en 93 nos integramos en la Unión Europea. La Unión Europea fue un advenimiento de derechos, pero en este momento la Constitución se resiente en relación con el criterio economicista que dirige la interpretación de la Unión, ¿no? Y que en su evolución, que también la Unión ha evolucionado, pues ha sido una evolución hacia marcar más el elemento económico que los elementos sociales, ¿no? En consecuencia, nosotros contribuimos a la identidad constitucional de Europa, no Europa nuestra identidad constitucional, nosotros. Nuestra Constitución contribuye, teniendo en cuenta lo que dicen los tratados y la Carta, a la identidad constitucional de Europa. Y hacerlo, yo creo que también obliga a esa reforma de la Constitución que en temas claves, derechos fundamentales, título 8 de Europa, tendría que ser abordada. Concluyo. Estoy en línea con las conclusiones, por lo que digo, del que ha alcanzado este importante análisis sobre el balance y perspectivas de la Constitución, pero yo mucho me temo que se pueda producir una frustración importante en la sociedad española, ¿no? No sé cómo están los últimos datos José Félix lo sabrá, ¿no? De interés en la ciudadanía sobre el cambio de la Constitución. En noviembre creo que era un 70%, ¿no? Que estaba a favor de la reforma de la Constitución. Si hay un nivel de reflexión teórica, constitucional, sobre la necesidad de la reforma, si hay una ciudadanía que representa un 70% que desea la reforma y no hay una voluntad política de consenso y de reforma, pues yo creo que se puede producir una frustración seria, ¿no? En nuestro país. Es importante que el Poder Constituyente vuelva a hablar con esta reflexión. Concluyo. Hace 40 años que ha hablado, hace mucho que ha hablado el Poder Constituyente, salvo esas dos reformas concretas. No se trata, por supuesto, de la falsedad, ¿no? En el Tribunal Constitucional se hablaba mal de una persona, que no voy a citar, porque siempre hablaba de un falso sofisma, ¿no? Que quería decir que eso era tan falso, que era un falso sofisma. Con lo cual, claro, decía algo que era imposible. Bueno, pues el falso sofisma, permítanme la expresión de los que dicen que no están vinculados a la Constitución porque no la han votado. Es un falso sofisma, por ponernos en... ¿no? Pero sí es verdad que esa capacidad de integración y esas 4 funciones fundamentales de una Constitución se renuevan cuando habla el Poder Constituyente y los ciudadanos y los jóvenes participan, revitalizando la voluntad de pertenencia, ¿no? Y la voluntad constitucional. Pues perdonen por el exceso y muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Carmen. Tiene la palabra.
Buenos días, muchísimas gracias por estar en este congreso y por la invitación. Yo me siento un poco en este momento fuera de lugar, porque estoy aquí con eminentes juristas y además personas que han actuado en política de forma muy exacta y muy comprometida y bien en general, y por lo tanto tienen una autoritas que desde mi óptica de historiadora pues está en otro nivel mucho más bajo. Yo no, como historiadora siempre digo cuando me preguntan qué va a pasar, pues que no soy futuróloga, que yo miro al pasado y al presente, porque no entendemos el presente sin el pasado, pero el futuro me es muy difícil dibujarlo. Pero tengo que decir que en general he aprendido un montón de cosas, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho y que desde mi pequeña óptica de historiadora sí me gustaría simplemente muy rápidamente hacer algún apunte. En principio, todas, y permítame insistir en ello, todas las sociedades, en todas las épocas, piensan en su presente que lo que les está pasando es lo peor que ha pasado siempre. Por lo tanto, aquí que estemos por lo menos muy de acuerdo en que estos 40 años han sido estupendos, me parece una buena base para poder llegar a algún acuerdo. Porque desde los hititas, en que las tablillas ya decían que esto era un desastre, que los jóvenes no seguían las normas de los mayores, que no tenían la educación, en aquellos momentos, para respetar las normas, etcétera, etcétera, siempre hay una protesta, siempre hay, por decirlo de alguna manera, un encuentro, un desencuentro generacional, que es absolutamente indispensable y que además es el que reviva, como se ha dicho aquí, pues muchas necesidades y muchas fuerzas y otro futuro que tenemos que entrar. Yo sí quería decir dos o tres cosas, muy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho aquí. Desde luego no se vota por cada generación, o sea, la Constitución es eso, como se ha dicho muy bien por los anteriores ponentes, es un marco de libertades, es un marco para todos. El otro día había un grupo de migrantes, de personas de distintas nacionalidades que vinieron a un pequeño coloquio. Y claro, había también algún venezolano que decía, no sabíamos lo felices que habíamos sido. Entonces, esa idea, todas estas personas lo que querían es precisamente lo que nosotros tenemos, entrar en nuestro sistema. Entonces, es verdad que puede haber sectores pues, muy separados, muy críticos, a veces, y que tenemos el problema, estoy totalmente de acuerdo, de la crisis de Cataluña y del independentismo excluyente, pero salvado ese problema, que en algún momento habrá que acercarse a él con valentía y con decisión, pues no estamos tan mal. Es lo que quiero decir. Las crisis son absolutamente continuas y nada es perfecto. Yo creo que los padres constituyentes, y tenemos aquí a Miguel, hicieron una labor verdaderamente gigantesca y magnífica y que pasará a la historia de una manera muy determinada. Y estoy muy de acuerdo en el problema de la voluntad política, del espacio político de actuación que decía María Emilia Casas, ¿no? Hay siempre una tensión entre lo político y lo jurídico, eso es obvio. Y en la propia Constitución es muy diferente cuando habla de derechos individuales que son intocables, el habeas corpus o los que se han mencionado aquí, y los derechos sociales. Los derechos sociales
como también se ha apuntado, es, digamos, orientativos, es valores, además, también éticos que orientan hacia dónde se debe desarrollar eso. Pero son la actitud, la voluntad política y la voluntad ciudadana también los que deben desarrollar esos valores. Yo creo que no hay que confundir a veces una cosa con otra. Realmente han sido 40 años de una riqueza excepcional. Cuando María Teresa explicaba toda la evolución de las mujeres, yo que pertenezco a una generación anterior, soy muy consciente de esa revolución silenciosa, como decía doña Emilia Pardo Bazán, que las mujeres llevamos haciendo hace muchos años y que ahora pues están muy a la vista y muy excepcionales. Pero yo querría solamente insistir desde el punto de vista de historiadora en que el marco de la Constitución está bien hecho, el marco de la Constitución, que las reformas tienen que ser adecuadas a la realidad social, no caigamos en una... me da un poco de miedo el término de reforma ambiciosa, ¿no? Y tampoco hay que hacer efectivamente el goteo que decía María Emilia, pero entre una cosa y otra hay una voluntad política. Yo creo que la desafección de los jóvenes en un momento de crisis económica, de crisis de valores también y de nuevas generaciones que vienen con otros ímpetus y con otra vitalidad, siempre por definición, yo creo que en esa tensión no hay que inclinarse por una... Hay que insistir en que aquí también algo que ha fallado, y ha fallado relacionado con todo lo de los estatutos de autonomía y demás, y con la voluntad política en algunos momentos, voluntad política y acción decisiva, ha sido la educación. La educación yo creo que se ha dejado en unos términos absolutamente de una fragilidad tremenda, de una falta de valores, simplemente, no de valores establecidos por encima, sino de la necesidad del esfuerzo en cada persona para hacer las cosas. Ha habido una dejación, yo creo, de ese factor importante, y sí quería señalarlo como algo de los puntos que en el futuro habrá que, de alguna forma, acercarse. Porque otras cosas, el cambio climático que es fundamental. Estos días que estudiaba el siglo XVII, porque tenía que dar unas conferencias sobre ese tema, y me he encontrado con que los científicos nos han demostrado una pequeña edad de hielo que duró desde el siglo XIV al siglo XVIII, casi finales del XVII, donde en el siglo XVII, que fue absolutamente revolucionario en Europa, en América, en todas partes, con grandes tensiones, pues había unas catástrofes naturales. Por ejemplo, concretamente en Perú, 36 terremotos en un siglo, varios fenómenos de lo que hoy sabemos que es el Niño, avistamientos de cometas en un ambiente de religiosidad muy cerrado que produjo pues unos cambios tremendos. Bueno, no es comparable, pero el cambio climático solo se puede abordar globalmente. Es decir, que la Constitución podrá tener un marco para poder legislar sobre eso, pero desde los legisladores, pero desde luego no es una cuestión de reforma de Constitución. Yo me inclino como historiadora, desde luego, a apoyar todo lo que se ha dicho aquí respecto al valor de la Constitución del 78
el que necesita una adaptación, pero una adaptación muy medida, en que se necesita también la voluntad y la acción política de una manera muy especial y no dejarse llevar por la creencia de que todo lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho pues bastante bien, como lo hemos visto. Y bueno, perdonen un poco estas notas un poco variadas. Yo casi tenía aquí toda la alternancia política, el pluralismo político. Es una conquista en la historia de nuestro país impresionante, y es algo que tenemos que preservar muy bien, ¿no? Nosotros y los otros hay que tener cuidado de no estigmatizar al otro, porque en eso sí que tenemos una historia muy triste, una historia, y el que aquí hayamos podido mantener una alternancia y además que sea siempre para unir y no para separar, no como enemigos el otro, no como los que no tienen derecho a, sino al revés, fuera cualquier tipo, incluso mental, de cordón sanitario. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, con estas palabras, Miguel Carmen Iglesias, ponemos punto final a estas jornadas. Quiero subrayar especialmente, porque me parece que es un gran resumen de las jornadas, su reivindicación de la tolerancia como virtud fundamental de la democracia. Yo creo que ese es el gran empeño en el que todos tenemos que esforzarnos los próximos tiempos. Yo espero que los que habéis asistido y también habéis hecho aportaciones diversas, vuestras preguntas, intervenciones, habéis podido disfrutar de unas jornadas útiles. Han sido un total de 45 ponencias o intervenciones. Hay una ponencia que no se ha dado, la ponencia número 46 o la intervención número 46. Lo recordaba yo al principio de estas jornadas y quiero recordarlo otra vez, porque en esta mesa estaba previsto que interviniera también José Pedro Pérez Llorca. Cuando se lo dijimos hace unos meses, él me dijo que si estaba disponible, que seguro que venía. Y hace unos días nos llamaron en su nombre para decirnos que no, que lamentablemente no podría venir. Ha sido una ausencia anotada. Para concluir nuestras sesiones, tenemos con nosotros a Félix Bolaños, como dice, que es el que va a pronunciar la conferencia. Ha seguido estas jornadas desde la distancia. En su momento, digamos, el libro, me imagino que sintetizará bastante bien el esfuerzo que hemos realizado estos días. Y quiero también señalar que está también en la mesa con nosotros otros dos organizadores de estas jornadas, el profesor Javier García Fernández, al que también agradecemos mucho el trabajo que ha realizado. Cuando quieras, Félix, tienes la palabra. Muchas gracias, José Félix. Gracias a la organización por invitarme y, sobre todo, por el enorme nivel de estas jornadas que se representa muy bien en esta mesa, en la que tengo que confesar que me siento un poco un polizón, porque, bueno, pues es evidente la trayectoria que tienen los ponentes y para mí, desde luego, es un privilegio tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros y de clausurar estas jornadas. Ocurre con la Constitución casi como con cualquier persona, ¿no? Que cuando cumple 40 años pues se plantea qué ha hecho en su vida y qué quiere seguir haciendo, ¿no? De alguna manera se revisita, y es lo que estamos haciendo con la Constitución, ¿no? Viendo si es un traje que sigue estando a medida o si lo sacamos del armario y decimos, ha encogido, igual no ha encogido el traje, eres tú el que tienes un poco más de volumen, pero es la manera de intentar que la Constitución siga siendo útil en una sociedad contemporánea como es la nuestra, ¿no? Al final, esta conmemoración, esta celebración de la Constitución, pues estamos celebrando democracia, 40 años de democracia, 40 años donde nuestra Constitución nos pone al nivel de otras normas fundamentales. Es una Constitución y tenemos un sistema democrático que es perfectamente homologable al resto de países, los más avanzados de Europa y del mundo, y es gracias a la Constitución. También se conmemora cómo se logró la Constitución. Aquel consenso que hoy parece tan difícil. ¿Cómo es posible que se entendieran personas que provenían de un régimen dictatorial
con aquellas personas que habían sufrido la persecución y que habían sufrido la represalia? ¿Cómo es posible que se sentaran en una mesa y llegaran a un acuerdo? Y ahora, 40 años más tarde, es más difícil eso. Es difícil de entender. No me digáis que es algo que resulta sencillo para la mente humana, ¿no? Y, sin embargo, hace 40 años se consiguió y también lo conmemoramos, porque esa es la raíz del éxito de la vida democrática que hemos tenido en España durante 40 años, que personas tan diferentes fueran conscientes de establecer lo que se ha dicho aquí, un terreno de juego o unas normas para que haya alternancia. Ha habido gobiernos de 3 partidos diferentes en democracia. Un partido de centro, un partido de derechas, un partido de izquierdas. Han surgido actores políticos nuevos, han surgido y han desaparecido. Y ha habido otros que han surgido, que están surgiendo en este momento. Es decir, que es un marco que tiene la flexibilidad suficiente para que la vida democrática se desarrolle con normalidad. Y, por tanto, estos 40 años son dignos de celebración sin ninguna duda. Va camino de ser la más longeva, nuestra Constitución. Todavía no lo es. La de 1876 tuvo 47 años de vigencia, hasta la dictadura de Primo de Rivera. Es verdad que en los últimos años de mucha inestabilidad, pero que hayamos tenido una Constitución de 40 años también pone de manifiesto algunas ideas que son importantes para compartir. Hemos tenido constituciones, bien lo sabemos los aquí presentes, bueno, lo normal era no llegar a una década de vigencia en las constituciones. Había constituciones de 3 años, de 4 años, de 8 años. Eran constituciones de parte, eran leyes que establecía una determinada formación política en ese momento para adaptar el país a su concepción del mundo. Y la Constitución permite que la cosmovisión sea plural, que haya distintos partidos, distintos actores que se sientan cómoda con ella. Y eso también es importante. 40 años que nos han dado estabilidad, que es una palabra seguro que aburrida, seguro que en esta sociedad mediática y inmediática pues no es cool ni es moderna, pero es que sin estabilidad no se avanza. No hay avances sociales, no hay avances democráticos, no hay prosperidad, no hay progreso y no hay libertades y derechos fundamentales ejercidos con la tranquilidad que se pueden elegir en una sociedad, que se pueden ejercer en una sociedad democrática como es la nuestra, como es la española. Y también esos 40 años que superan, de alguna manera se crea una sociología constitucional. Yo cuando se vota la Constitución tenía 2 años y mi generación, bueno, pues tenemos lo nuestro, ¿no? Como todos, pero hemos vivido y hemos crecido en democracia. Y quizá ese ha sido un defecto porque hemos pensado que esto ha sido siempre así y que esto siempre sería así. Y bueno, no, en ocasiones hay retrocesos. Pero esa sociología que en ocasiones también se ha hablado de ella, una sociología franquista de la gente, de muchas personas de aquella generación, pues que digamos que se veían sometidas a las ideas dominantes en aquella época, pues era difícil hacer un ejercicio para darte cuenta que aquellas ideas no eran las ideas que podrían hacer progresar al país, ¿no? Y bueno, pues nosotros, la generación que no, desde luego no hemos votado la Constitución y que nos sentimos absolutamente identificados con ella, sí es verdad que creemos en los valores constitucionales, porque los grandes debates que se plantea de la gente más joven no son debates, digamos, sobre los grandes valores fundamentales de la Constitución, ¿no? Sino que son valores igual de conseguir más avances y más derechos en la propia Constitución. También es verdad que con estos 40 años estamos celebrando cómo se llega a ese consenso constitucional. Había, y José Félix lo tiene escrito y en alguna conferencia también lo ha explicado, había un gran consenso social en la transición de que la gente quería que hubiera acuerdo. Todo el mundo tenía muy presente la tragedia que había supuesto la guerra civil y la dictadura. Y ese consenso social hizo que personas que provenían de mundos muy diferentes consiguieran un consenso político. Y ese consenso político es la Constitución. Y renunciaron a su programa de máximos. Seguro que muchos recordáis aquella rueda de prensa de Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, con una bandera española y acatando la monarquía, porque iba a ser legalizado por el gobierno de Adolfo Suárez en aquel momento, en aquella Semana Santa. Bueno, todo el mundo renunciaba a su programa de máximos. Todo el mundo entendía que no podía imponer sus ideas y que no podía imponer su modo de ver la vida al resto de la sociedad. Y se hizo un terreno de juego flexible,
se consiguieron pactar los valores, los derechos fundamentales, las libertades públicas, aquello donde todo el mundo podía desarrollar su actividad humana con normalidad. Y eso es también una historia de un éxito. Y ahora no es posible, de verdad que no es posible que hubiera un nuevo consenso para mejorar en las facetas, aquí se han puesto en manifiesto algunas, en las facetas en las que la Constitución merece mejora. Decía Pérez Llorca, lamentablemente fallecido hace pocas fechas y bueno, con el que yo he tenido el privilegio de coincidir en la etapa final de su vida, en el Consejo de Patrimonio Nacional, donde también está Carmen Iglesias, hablaba de la canción de Jarcha de Libertad sin ira y decía que en la España actual había mucha ira y que esa ira impide estos consensos. Bueno, pues esto parece que es así, ¿no? Tenemos posiciones muy radicalizadas en muchos espectros políticos. Tenemos una derecha extrema, tenemos una izquierda extrema, tenemos un independentismo absolutamente extremo, que bueno, parece que la Constitución no va con ellos, ¿no? Yo recuerdo en mi juventud que fui representante de estudiantes en la Complutense, fui claustral, todos tenemos pecadillos de juventud, que estuve en una reunión con representantes de todas las universidades de España, ¿no? Y recuerdo la intervención de una persona que decía: no reconozco ninguna ley, que no nos encorseten las leyes que establecen el régimen universitario, no reconozco ninguna ley que no salga de esta asamblea. Bueno, pues esto... Que puede... Ni la de tráfico. No, nada, ni la de hidrocarburos, no reconocía ninguna. Bueno, pues esto, que es grotesco, es lo que ha hecho el Parlamento de Cataluña, de alguna manera, ¿no? Decir, oiga, yo reconozco lo que sale de aquí. Imaginaos que hace lo mismo Cornellá y dice el consistorio de Cornellá o de Reus o de Barcelona o del Valle de Arán, oiga, no reconozco nada que no salga de aquí. Bueno, pues como ese procedimiento, que es un procedimiento que lleva al absurdo, pues nos ha de hacer pensar que igual las cosas han de hacerse de otra manera y que tenemos que tener un reconocimiento de las normas y de intentar hacerlo mejor. Yo aporto, porque hemos coincidido en la necesidad de reformas y hemos coincidido en la dificultad. Y aporto una pequeña brizna de optimismo, ¿no? Vamos a celebrar todas las elecciones juntas en el plazo de un mes. No va a haber elecciones, es posible, en 4 años. Igual entramos en razón, igual ya no es necesario pensar en el tracking electoral de esa semana y de qué digo y qué no digo, sino que igual podemos mirar un poco a futuro y establecer alguna manera cuáles son los principales retos de la Constitución e intentar abordarlos. Hace 2 días el presidente Rajoy y el presidente Zapatero coincidían en una conferencia en la Universidad de León y decían que no es imprescindible reformar la Constitución. No es imprescindible, no tenemos una piedra en el zapato que nos impida avanzar, ¿no? Pero la pregunta podría ser, ¿es deseable? ¿Podemos mejorar la Constitución? Pensad que la Constitución española solo ha tenido 2 reformas en sus 40 años de vida. La del 92, derivada del Tratado de Maastricht, para incorporar a los europeos como electores elegibles en las municipales, y la del año 11, para modificar el artículo 135. En un contexto que no se puede olvidar de rescate de otros países del sur de Europa, de una prima de riesgo por encima de 400. José Enrique conoce bien aquel contexto porque lo vivió, que por cierto, en ese 135 que se criticó de manera muy dura por muchos sectores del progresismo español, igual conviene decir que ese 135 garantiza que se pueda superar el déficit en situaciones de sostenibilidad económica y social. Eso conviene tenerlo en cuenta porque ahí hay un recorrido para esa reforma del 135 que es muy interesante porque las necesidades sociales del país han de ser prioritarias, ¿no? Es verdad que no se puede banalizar la Constitución, que no se puede reformar cada 5 minutos, pero, por ejemplo, en Alemania, desde el año 49, ha habido 60 reformas constitucionales, 60. Y en Francia, desde el 58, 24. Nosotros 2. Bueno, pues no hay que banalizar la Constitución, pero cuando sea necesario reformarla para mejorarla, hagámoslo. El Gobierno, al que humildemente aporto mi granito de arena, en 9 meses hemos intentado 2 reformas de la Constitución, menores. Una del 49 para incorporar el término discapacidad, porque la Constitución hoy por hoy habla de disminuidos, para adaptarlo no solo a la terminología de la Ley de Dependencia, sino la terminología que recomienda la ONU, la propia Organización de Naciones Unidas.
y otra reforma de los aforamientos, con un protagonismo, por cierto, absolutamente sin ninguna indiscutible, del Consejo de Estado, ¿no?, de cómo modificar los aforamientos. Que es curioso, todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en limitar los aforamientos, que, por cierto, habría mucho de qué hablar, ¿eh? Habría mucho de qué hablar. Pero bueno, estamos todos de acuerdo en eso. Pero cuando ponemos en marcha la reforma constitucional para limitar los aforamientos y que solo afecten en el ejercicio de tu cargo, pues no hubo mucho entusiasmo por otras fuerzas que defendían. O sea, igual la pregunta no es ¿defiende usted modificar la Constitución para limitar los aforamientos? La pregunta es ¿defiende usted limitar la Constitución para limitar los aforamientos si la iniciativa es de otro? Porque en ese caso parece que no hay mucho entusiasmo en hacerlo. El caso es que esas dos reformas, ninguna va a ver la luz, porque las Cortes están disueltas y también, pues no nos engañemos, ¿no?, tampoco parece que haya habido demasiado entusiasmo por otras fuerzas en un asunto en el que estamos de acuerdo. Estando de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Imaginaos en temas donde sea necesario una metodología de trabajo para llegar a algún tipo de consenso. Por tanto, pues reformas sí, tenemos que tener claro qué, para qué y con quién. El CIS y la ponencia de José Félix iba en esa línea, establece una serie de materias donde parece que hay un consenso social para reformar la Constitución. Básicamente derechos sociales, organización territorial y control a los políticos, ¿no?, que el político ya sabe por naturaleza que no puede ser bueno, ¿no? Bueno, pues de organización territorial se ha hablado y efectivamente tenemos un problema, el problema de España hoy por hoy es este, ¿no?, es Cataluña. ¿Podría caber alguna solución que pasara no solo por modificar la Constitución, que obviamente eso, si se dan las mayorías privilegiadas que establece la propia norma en su título 10º, se hace, pero cabría por la vía de la interpretación a través del Tribunal Constitucional, cabría alguna interpretación que fuera posible y que fuera aceptable por todas las partes? Hoy por hoy parece muy difícil. Porque, bueno, se habló durante una temporada de la plurinacionalidad y era un concepto muy disruptivo, ¿no?, y, bueno, y muy discutido. Bueno, plurinacionalidad, por cierto, que yo creo que ya está en la Constitución, el artículo 2, porque dice nacionalidades en plural y regiones. Si dice nacionalidades, podemos poner el pluri, que es un prefijo que establece la variedad de nacionalidades. Y, sin embargo, el preámbulo de la Constitución habla de la nación española proclama. Bueno, ahí cabría alguna interpretación. ¿Se podría cerrar el régimen competencial del Estado y de las comunidades? Bueno, pues habría que intentarlo, al menos. Habría que intentar, no en estas posiciones de máximos en las que está sobre todo el independentismo catalán y algún sector no independentista catalán, que también está en situaciones de máximos, casi de regresión de la norma constitucional. Otra parte que a mí también me parece pues, más importante que la organización territorial, que es establecer derechos en la Constitución. ¿Sería posible establecer como un derecho fundamental el derecho a la sanidad pública? ¿Esto sería un avance? ¿Sería posible el derecho a la protección social de la seguridad social en casos de necesidad? ¿Podríamos incorporar estos nuevos derechos sociales a la Constitución? ¿Mejoraríamos la vida de las personas que tienen más dificultades y que tienen más necesidad? Si la respuesta es sí, pues igual podríamos hacerlo. ¿O no es necesario? Bueno, pues el debate hay que establecerlo. Por tanto, al final lo importante es que las posiciones diferentes pues intenten buscar una solución para mejorar la vida de todos y en especial de los que tienen más dificultades, de los más desfavorecidos. Termino ya y concluyo con una frase que puede resumir un poco el espíritu de las jornadas, ¿no? Concluyo con una frase que es del presidente, de Pedro Sánchez, que decía: el espíritu de nuestra Carta Magna es ese. En nuestra complejidad reside también nuestra riqueza. Pues ojalá convirtamos esa complejidad en riqueza, ojalá convirtamos esa pluralidad en un impulso para seguir avanzando y para hacer mejor nuestra Constitución. Esa sería la conclusión de las jornadas y, desde luego, sería mi deseo. Muchas gracias. Damos por concluidas las jornadas y se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.